Brooklyn es una de las ciudades de los Estados Unidos que ha sido controlada por grupos mafiosos. Incluso la policía no puede hacer nada al respecto. La mafia cometió tantos crímenes e hizo de la ciudad un lugar para el lavado de dinero. Cada semana, el dinero de la mafia se convertiría en un crimen. Los trabajadores del bar no tenían idea de todo esto y se vieron obligados a mantener la boca cerrada y hacer lo que les decía la mafia. Uno de los camareros se llamaba Bob. A pesar de su apariencia común, una vez trabajó como asesino a sangre fría. Ahora asistía a menudo a la iglesia para calmar su mente y su corazón de todos sus pecados. Cuando regresaba a casa del trabajo, Bob encontró un perro herido en un bote de basura frente a la casa de alguien. Cuando estaba a punto de mirarlo, la dueña de la casa llamada Nadia se dirigió a él desde la puerta trasera. Nadia sospechó que Bob iba a robar su casa, pero después de ver el perro que sostenía y lo grave que eran las heridas, Nadia le pidió la tarjeta de identificación a Bob y luego lo invitó a entrar para curar las heridas del perro. Justo antes de entrar a la casa, se vio a alguien espiándolos en secreto desde lejos. Bob se preguntó por qué alguien usaría la puerta trasera en lugar de la puerta principal. Nadia explicó que vivía sola, y le preocupaba que alguien robara su casa, por lo que siempre cerraba la puerta principal con llave y nunca aceptaba invitados. Dijo que durante el día ella estaba ocupada con su trabajo, así que era mejor que Bob se ocupara de él. Bob, que nunca antes había tenido un perro, dudó y le pidió que le diera 2 días para pensar si adoptaría al perro o lo entregaría a un refugio de animales. En la noche, en la parte trasera del bar, Bob preguntó qué pensaría Marv si intentara adoptar un perro y escuchó que Marv respondió que un asesino que alguna vez fue de sangre fría nunca sería la pareja perfecta para un perro pequeño. Ambos continuaron con su trabajo, pero en medio de trabajando de repente, 2 ladrones enmascarados aparecieron frente a ellos. No lo pienses, solo siéntelo. Afortunadamente, Bob supervisó el brazo de uno de los ladrones y vio un reloj muerto después de que los 2 ladrones se fueron. Bob y Marv encontraron al camarero del bar tirado gravemente herido. Marv luego llamó a una ambulancia y poco después la policía también apareció en la escena. Cuando la policía preguntó sobre las características de los ladrones, Bob explicó que uno de ellos llevaba un reloj muerto. A la mañana siguiente en la iglesia, Bob siguió pensando en el perro que encontró hace un par de días. Finalmente decidió cuidarlo y fue a casa de Nadia porque no podía calmarse. Ese perro se llamaba Rocco Bob y él no tenía ninguna experiencia cuidando perros. Le pidió a Nadia que le enseñara en la tienda de mascotas. Nadia acompañó a Bob a comprar varias necesidades e hizo un collar para Rocco. Después de regresar de la tienda de mascotas, un hombre los estaba espiando nuevamente, al igual que esa noche. Robo contrató a 2 delincuentes para robar el bar de su jefe debido a las deudas de juego que lo perseguían. Marv estaba furioso con los ladrones. Su descuido ayer golpeó gravemente al camarero del bar, lo que hizo que llamara a la ambulancia y desencadenó la visita de la policía. Marv luego le dijo al otro. El ladrón le dijo a su amigo que tirara su reloj muerto para que la policía no supiera su paradero. Una semana después, Bob y Marv estaban limpiando la parte trasera del bar. Cuando estaban limpiando la nieve, el jefe de la mafia, dueño del bar llamado Chapka, llegó allí, todo por la noticia que escuchó sobre el robo en el bar la semana pasada. De repente abrió la puerta trasera de su camioneta y mostró a uno de los gruñidos que torturó por traicionarlo, y luego ordenó que le devolvieran todo su dinero sin importar lo que hiciera. Cuando Bob estaba llevando a Rocco a caminar por el parque, vio a Nadia. Ella se ofreció a turnarse para cuidar a Rocco cada vez que Bob estaba ocupado en el trabajo y le entregó la oferta. Él la aceptó felizmente. Al separarse, ambos intercambiaron números de celular y a partir de ese día su relación se hizo más estrecha. Nadia muchas veces se tomaba el tiempo para almorzar juntos y acompañar a Bob a caminar con Rocco casi todos los días. Pero esa tarde, después de que Nadia llegó a casa, un hombre misterioso que los estaba espiando finalmente apareció y saludó a Bob. El hombre era Eric. Lo miró cínicamente mientras felicitaba a su perro diciendo que era muy lindo, luego se fue inmediatamente, después de regresar a casa. De repente alguien llamó a la puerta de Bob y resultó que la persona que llamaba era Eric. Dijo que Rocco era su perro, incluso tenía el certificado de adopción de Rocco. Amenazó con que si Bob no quería ser denunciado a la policía por secuestrar a Rocco, tenía que pagar la suma de $10,000 dentro de una semana. Antes de irse, Eric tomó el paraguas de Bob mientras amenazaba con que podría llevarse a Rocco cuando quisiera, tal como lo hizo con el paraguas si Bob no podía proporcionarle el dinero que pidió antes de la próxima semana. La tarde siguiente, cuando Bob y Marv estaban limpiando la basura, había una bolsa de plástico sospechosa colgada en la cerca. Cuando la revisaron, ambos se sorprendieron al ver que la bolsa estaba llena con la misma cantidad de dinero del robo de la semana pasada en la mano desmembrada de uno de los ladrones junto con el reloj muerto. Confundido, Marv le ordenó a Bob que se deshiciera inmediatamente de la mano desmembrada antes de que la policía lo descubriera. Bob parecía confiado al lidiar con cosas que una persona común no se atrevería a enfrentar. Debido a sus antecedentes como ex asesino a sangre fría,
Justo cuando terminó, Eric de repente vino al bar y pidió algo de beber, pero Marv inmediatamente lo echó diciendo que el bar no estaba abierto, pero, afortunadamente, Eric no vio lo que Bob estaba haciendo en la parte de atrás. Trajo a Rocco para evitar sospechas en el puerto, revisó solo para estar seguro y arrojó la mano cortada inmediatamente cuando nadie vio. Justo cuando la mano se ahogó, la policía que manejó el caso del robo del bar hace días pasó y lo saludó sin la menor sospecha. El policía preguntó si Bob conocía a un hombre llamado Eric. Eric estaba en prisión por asesinar a personas en el bar donde trabajaba Bob, pero desafortunadamente tuvo que ser liberado porque la policía no tenía pruebas. Al no obtener pruebas, la policía continuó su investigación a otro lugar. Esa noche se vio a Marv conociendo a uno de los ladrones que aún estaba vivo. Marv le ofreció trabajo para robar el bar nuevamente, pero el ladrón se negó. No quería tener una muerte trágica como la de su amigo porque estaba temeroso de la amenaza de Chapka. Marv luego explicó que esta vez tenía una idea para escapar sin que Chapka se enterara, pero a pesar de que Marv lo había persuadido, todavía se negó. Finalmente Marv tuvo que matarlo porque había oído hablar de todos los planes de robo para mantener el plan en secreto. Evitar filtrar información después de asegurarse de que no había testigos, Marv se escapó. Al día siguiente Bob fue a la casa de Nadia para dejar a Rocco antes de irse a trabajar. Allí le dijo que hace unos días había un hombre llamado Eric que decía ser el dueño de Rocco. Cuando escuchó el nombre de Eric, su expresión cambió. Bob siguió haciendo las mismas preguntas sobre Eric hasta que ella se enojó y se fue al bar. Él se desahogó sobre Nadia. Bob le preguntó a Marv y a otros clientes del bar cómo manejar a una mujer enojada. Todos se rieron y dijeron que no había hombres que pudieran manejar a las mujeres de mal humor. Poco después de que Chapka llegó al bar y pidió su dinero que le robaron hace varios días y les dijo a los camareros que habría una transacción de lavado de dinero en 2 días en el bar. Cuando Bob regresó a casa, Nadia estaba esperando a Bob frente a su casa. Bob la invitó a entrar y fue cuando ella le explicó todo. Eric era el exnovio que la traumatizó. Para evitar una charla desgarradora, él cambió de tema y la invitó a beber para disfrutar la noche juntos. Hablaron de muchas cosas hasta el amanecer. Bob luego la llevó a casa. Antes de irse, ella le agradeció a Bob por la noche. A pesar de que fue solo una charla informal, le agradeció por la noche reconfortante después de años de estar atormentada. Bob finalmente pudo volver a sonreír, pero cuando regresó a casa vio el paraguas que Eric tomó ayer dentro de la jaula de Rocco. No estaba consciente que mientras tomaba a Nadia, Eric debió haber entrado a escondidas a su casa a la mañana siguiente porque sintió que las acciones de Eric habían ido demasiado lejos. Bob fue a la casa de Eric, que conocía por Nadia. Eric dijo que solo quería advertir que si no pagaba hasta la fecha de vencimiento, torturaría a Rocco como en el pasado, cuando Bob lo encontró por primera vez en la basura. Eric pareció no le importaba en absoluto Rocco. Su intención desde el principio era solo chantajear a Bob porque estaba celoso de verlo junto con su exnovia, a quien todavía amaba a Nadia, mientras contenía su enojo. Bob dijo que pagaría el rescate en el bar pasado mañana. A la mañana siguiente, Bob descubrió que Marv estaba enfermo y decidió visitarlo mientras estaba sentado en un sofá. Marv le dijo que tendría que tomarse otro día libre al día siguiente para no estar allí para ayudar. Bob se encarga de las transacciones de lavado de dinero en el bar. Bob sospechaba y preguntó si Marv todavía quería robar el dinero del bar. Resultó que Bob ya sabía que Marv era el cerebro malvado detrás del robo hace semanas y fingió no saberlo. Mantén alejado a Marv del problema. Esta vez le advirtió a Marv que cancelara su estúpido plan y que nunca subestimara a Chapka. Fue una suerte para él poder escaparse de los problemas antes, pero nadie sabía qué pasaría con él después. Desafortunadamente, nadie puede sobrevivir a la persecución de Chapka. A Marv le advirtieron que parecía no importarle en absoluto. Marv conoció a Eric, quien estaba comiendo en el restaurante sabiendo que Eric había estado en prisión antes de que Marv le ofreciera un trabajo para ayudarlo a robar el bar de su jefe mañana a las 2 de la tarde. Definitivamente serían ricos si lo lograban. Al escuchar la tentadora oferta, Eric aceptó sin dudarlo. Al día siguiente, Eric se coló en la casa de Nadia. Poco después, cuando Nadia llegó a casa, se sorprendió al ver a su exnovio dentro de su casa. Al principio, Eric fue amable con ella, solo quería decirle que todavía estaba enamorado de ella y que quería que ella regresara. Ella seguía diciéndole a Eric que se fuera lejos y lo hizo enojar. La obligó a ir con él al bar donde trabajaba Bob y le dijo que habían vuelto a estar juntos para que los dejara en paz. Bob se sorprendió al ver a Nadia y Eric juntos, pero no podía molestarse. Tenía mucho que hacer. Tenía que servir a los clientes y también se ocupaba de la transacción de lavado de dinero. Bob trató de contener su enojo al ver a Eric que seguía molestando a Nadia. Eric luego se acercó a Bob y le dijo que él y Nadia habían vuelto a estar juntos oficialmente.
Bob fingió que no preocuparse por eso. Por otro lado, Marv esperó al otro lado de la barra a que terminara la transacción de lavado de dinero. Pasaron las horas. Cuando el bar estaba a punto de cerrar, Eric salió a llamar a Marv. Nadia luego le explicó que se vio obligada a obedecer a Eric ya que la amenazaron de muerte si ella se negó. Cuando Eric regresó, Bob le dio el rescate. Eric estaba pidiendo toda la semana, pero en lugar de eso, Eric le dijo a Bob que le diera todo el dinero de Chapka que estaba en la caja fuerte mientras lo amenazaba con un arma. Extrañamente, Bob no tenía miedo en absoluto. Se veía tan calmado y casualmente comenzó a contar su oscuro pasado como una mafia despiadada. Su mirada inocente ahora era su penitencia por sus pecados del pasado. Cada semana asistía diligentemente a la iglesia para arrepentirse y ser un mejor hombre. Bob sintió pena por Eric. En lugar de tomar todo el dinero del rescate, trató de despertar a la bestia dormida dentro de Bob. Lo mataron a tiros al ver que el hombre que ella amaba mató a alguien justo enfrente de sus ojos. Nadia se sorprendió. Bob trató de explicarle todo y le pidió que se fuera a casa. Resultó que Chapka ya conocía el plan de robo de Marv todo este tiempo y le pidió a uno de sus muchachos que matara a Marv mientras esperaba que Eric saliera del bar. El hombre le disparó a Marv en el acto después de limpiar el cadáver de Eric. Bob contempló todo lo que había hecho desde el incidente del tiroteo. Bob nunca había vuelto a ver a Nadia a pesar de que Chapka había ascendido completamente a Bob como gerente del bar para reemplazar a Marv. No lo hacía feliz. Cada vez que se lavaba las manos sentía la culpa arrastrándose dentro de él, lastimando aún más su corazón. Un día no pudo contener más su sentimiento. Visitó a Nadia porque le extrañaba mucho, le pidió que caminara con él y Rocco le dijo que eligiera entrar y prepararse para caminar con él o quedarse adentro, y nunca regresó. Ella entró a su casa sin decir una palabra. Al ver alejarse a la mujer que amaba, Bob se sintió desconsolado. Tenía miedo de que Nadia no volviera y eso significaba que tenía que dejarla para siempre. Bob esperó ahí parado hasta que finalmente se escuchó el sonido de los zapatos de Nadia.